Juan capítulo 17, versículo 1 al 5, dice la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por este nuevo tiempo de predicación. Te rogamos que sea tu Espíritu guiándonos siempre a toda verdad, guiándonos, iluminando nuestro corazón para que aprendamos las verdades que aquí están consignadas. Y en lo que respecta a este asunto tan profundo y glorioso como tiene que ver con la gloria tuya. Así es que, Padre, hoy nos rendimos delante de ti para que hables a cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos, Dios, orando siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Muy bien. A manera de introducción, siempre es bueno que recordemos el contexto en lo que vamos del Evangelio de Juan. Recuerde que nos encontramos en un momento de transición, en un momento donde el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ese ministerio público, ¿sí?, ha llegado a su fin para dar paso ahora a lo que se conoce como la pasión. La labor pública de nuestro Señor Jesucristo ha cesado. Ya Él no está recorriendo las aldeas. Él ya no se está dirigiendo a las multitudes. Él ha dejado atrás las calles y ha dejado también esos lugares en donde Él proclamaba abiertamente el Evangelio del reino. Los espacios abiertos donde Él proclamó el Evangelio del reino han quedado prácticamente vacíos. Ahora, a nuestro Señor lo encontramos en esta porción en un ambiente bastante íntimo. Está reunido a solas con sus discípulos, a quienes Él mismo en el Evangelio de Lucas, Él los llamó su manada pequeña. Y es noche de jueves, hermanos, recuérdelo usted, es noche de aquel jueves. Y el maestro ahora lo que hace es dedicar sus últimas palabras a tratar el corazón de esta manada pequeña. Palabras dedicadas para los discípulos horas antes de que la cruz venga a hacerse realidad en su vida. Y lo que hace el Señor es preparar a los discípulos. Y es una hora, un tiempo de transición, hermanos, y esta transición culmina aquí en el capítulo 17 con una oración. Y esa oración es conocida como la oración sacerdotal o sumo sacerdotal. Ahora, de todas las oraciones registradas en la Biblia de nuestro Señor Jesucristo, esta oración resalta por su profundidad y por su sobriedad, su solemnidad. Se trata de una oración de intercesión, cuyo centro, el corazón de esta oración es pedir al Padre por el cuidado de todos aquellos que fueron entregados por el Padre al Hijo. Pues el Señor Jesucristo está a punto de dejar el mundo, está a punto de salir de acá, mientras que sus discípulos van a quedar en el mundo, van a permanecer en esta tierra para continuar con su obra, con su tarea apostólica. Entonces, recordemos que la primera parte de este capítulo 17, que son los 5 primeros versos que leímos, tienen un carácter personal. ¿Por qué? Porque hallamos aquí a nuestro Señor Jesucristo haciendo una petición suya.
el Hijo pide ser glorificado. No es una petición egoísta, como ya lo estuvimos viendo, porque la glorificación del Hijo siempre va a redundar en la glorificación del Padre. En este gran tema que encontramos, que es la gloria divina, nuestro Señor Jesucristo ahora habla de una gloria que le pertenece a Él por derecho, por derecho. Es una gloria suya, que es propia de la deidad. Y esa gloria, que es eterna, aunque ha sido velada en su encarnación, nunca dejó de ser de su propiedad. Pero hermanos, dentro de los dos primeros versos, que ya los estuvimos estudiando, nosotros nos encontramos, sí, con la gloria de Cristo, pero nos encontramos es con la gloria que es producto de la cruz, donde nuestro Señor Jesucristo es levantado de la tierra y desde ese objeto de muerte, miren lo hermoso que hay allí, desde ese objeto de muerte, el Señor Jesucristo atrajo a muchos para darles vida eterna. Y allí nuestro Cristo es glorificado. Ahora, los versículos que vamos a considerar el día de hoy cierran esta primera sección de la oración y nos van a mostrar cómo la gloria del Hijo se manifiesta, escuche bien, en su obediencia. En esa obediencia que Él replicó a lo largo de su vida. Se trata de una obediencia durante lo que se conoce como su estado de humillación. Y como Él, aun siendo Dios y poseedor de la gloria eterna, ahora Él hace una petición que de pronto para nosotros resulte extraña. ¿Por qué lo digo? Porque entendemos que Él es Dios, que Él tiene gloria, pero ahora pide ser revestido nuevamente de aquella gloria que disfrutó desde antes que el mundo existiera. En apenas 2 versículos, hermanos. Bueno, yo digo, nuevamente el Señor nos está mostrando la extensión de su sabiduría. Y nuevamente, en apenas 2 versículos, el Señor nos va a presentar una síntesis donde la historia y la eternidad se entrelazan. Historia y eternidad se entrelazan. Y estos versículos son el verso 4 y 5. Y es de esos 2 versos, hermanos, donde la historia y la eternidad confluyen. Allí vamos a aprender acerca de la humildad, aprender acerca de la obediencia y de la esperanza. Y todo eso va a estar centrado en una sola persona. ¿Quién? Cristo Jesús. Por tanto, hermanos, este pasaje lo que hace es confirmar que nuestro mediador, nuestro Cristo, es verdadero hombre y es verdadero Dios. Y que su ejemplo en esta tierra, ese ejemplo de obediencia, tiene repercusiones eternas. Y yo creo que aquí está el gran resumen de este sermón. La obediencia tiene repercusiones eternas. Piense. Es necesario, hermanos, que en este momento le roguemos al Señor que nos conceda de verdad podernos acercar con gran reverencia a estas palabras y aprender de aquella gloria que es suya. Y que eso redunde para nosotros en una enseñanza práctica, la obediencia. La primera parte, hermanos, ya para adentrarnos en este pasaje, la primera parte del versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra. Es una declaración corta, es una declaración profunda, es una declaración donde el Señor prácticamente está rindiendo cuentas. Es como aquel que le es encargada una tarea y vuelve a aquel quien le envió y le dice: lo he cumplido. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Esto de qué nos habla?
Esto nos habla de la gloria del Padre revelada en la obediencia perfecta del Hijo. Ese será nuestro primer punto del sermón. La gloria del Padre revelada en la obediencia perfecta del Hijo. Y nos centraremos en esa primera parte del versículo 4. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, hermanos, que la gloria del Hijo al Padre no se basó simplemente en palabras. Y yo creo que ya con eso nos enseña bastante, ¿verdad? Que el Hijo glorifique al Padre no se basó solamente en lo que salió de su boca, sino en el obrar, en su obediencia, en hechos. Allí hay gloria para el Padre. ¿Se acuerda lo que significa la palabra glorificar? Espero que sí, pero si no lo recuerda, pues vale la pena hacer nuevamente ese recordatorio. La palabra glorificar, esa palabra griega, es un verbo, y es un verbo que significa exaltar, es un verbo que significa alabar, es un verbo que significa reconocer el honor de alguien en cuanto a qué, a lo que es él, a su ser, a sus atributos, a sus actos. Eso es glorificar. Darle el honor por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace. Eso es glorificar. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo en la tierra. Glorificó al Padre. Ahora, si nosotros hacemos un ejercicio rápido, lo más normal que nosotros pudiéramos pensar en el acto de glorificar, yo creo que serían las palabras, ¿verdad? Esas palabras que proferimos reconociendo la grandeza de Dios. Y el mejor ejemplo es cuando alguna persona tiene por costumbre quizás decir frases piadosas tales como gloria a Dios o gracias a Dios. Con ello estamos reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo su valor, su peso, le estamos exaltando con las palabras. Pero, sería bueno preguntar, hermanos, si esas palabras que usualmente están en nuestro repertorio, sería bueno preguntarnos si esas palabras están respaldadas con una vida que demuestran sumisión a la voluntad de Dios. ¿No le parece? Debería estar respaldadas nuestras palabras con las obras, si realmente nosotros creemos que Dios es el Altísimo. Ahora, hermanos, en lo que el Señor dice aquí en el versículo 4, nos lleva a un nivel superior de alabanza, y es, como les digo, por medio de los actos. Hermanos, cuando el Señor oró diciendo, yo te he glorificado, miren muy bien, debemos entender que la manera verbal o el tiempo verbal en que Él está diciendo esta declaración es como algo que ya pasó, ¿sí? Que ya pasó y que está completo. Eso significa que la acción de glorificar, cuando dice yo te he glorificado, el Señor está considerando como un todo. Ya lo he hecho, Padre, ya te he glorificado. Es un hecho puntual, es un hecho completo donde el Hijo ya ha glorificado al Padre en su totalidad. Y esto nos abre una puerta inmensa para poder reconocer qué es glorificar al Padre. Porque la obra ya la hizo. Por tanto, tenemos evidencia de cómo saber que el Hijo glorifica al Padre. Claro, perdón. Aunque la expresión yo te he glorificado implique una obra completa, no significa que haya cesado. Importante, ¿sí? Es decir, glorificar es hacer, acabé y me desentendí. No. Que sea completa no significa que haya cesado. Lo que aquí sí se debe tener en mente es un hito histórico. ¿Y cuál es ese hito histórico que completó el Señor Jesucristo? La obra suya en esta tierra. Ya la he completado. Ya lo hice. Yo te he glorificado en la tierra, dijo el Señor Jesucristo. Y Él está apuntando a la misión que fue encomendado a hacer en esta tierra.
Por tanto, hermanos, su pronta partida, ese anuncio de que volverá a la diestra del Padre, es un anuncio de la consumación de su obra en esta tierra. Ahora, dicha obra es la forma de glorificar al Padre. Y allí tenemos los evangelios. Y es así, hermanos, como esa segunda parte también del versículo 4 nos va a ayudar a dar más luz a lo que el Señor está diciendo. Es decir, le va a dar el peso necesario para decir la gloria que le ha dado al Padre tiene que ver con su misión terrenal. ¿Cómo termina esa segunda parte del versículo 4? Habiendo acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí en esta porción se utilizan las mismas palabras que dijo el Señor en la cruz, cuando Él dijo, consumado es. Habiendo acabado, consumado es. El Señor antes de la cruz, está a horas, ya Él declaró, consumado es. He acabado la obra que me diste. Hermanos, esta declaración es la manera de definir cómo es que el Hijo glorificó al Padre. ¿Y sabe cuál es la palabra que encierra todo? ¿Sabe cuál es la palabra que identifica cómo es que se debe glorificar al Padre? Es una sola palabra. ¿Sabe cuál es? Obediencia. 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 No hay otra. ¿Palabra extraña? Puede que la palabra no sea extraña de oído o de lengua, pero en el acto, ¿será extraña esa palabra en nuestra vida? Pues bueno, la obediencia, hermanos, es la manera con la cual el Señor Jesucristo glorificó al Padre. La obediencia es la manera correcta que todo cristiano debe hacer, debe ejecutar para glorificar a Dios. No busquemos otra. No busquemos la manera fácil de decir sencillamente gloria a Dios y que mi vida no esté sujeta a la voluntad de aquel que decimos glorificar. Dicho de otra manera, la obediencia es la manera de darle la honra a Dios. Piénsalo de esta manera, hermanos. Cada uno de nosotros que gozamos de alguna autoridad, ¿cierto? La mayoría de nosotros gozamos de alguna autoridad, excepto un par de personajes, ¿sí? Tenemos autoridad como papá, tenemos autoridad como mamá, tenemos autoridad cuando somos empleadores, ¿cierto? Tengo autoridad yo como pastor. Ahora piénselo desde esa posición de autoridad que tenemos nosotros acá. Verdaderamente somos honrados cuando los que están bajo nuestra autoridad son obedientes. ¿A mí de qué me sirve como papá que me digan, papá, te amo, te amo, te amo, y tengo un rebelde contumaz en la casa? No me sirve, no me honra. ¿Tengo que decirle, pastor? Bueno, lo dejo para cada uno de ustedes. No me honra la desobediencia. Y no es a mí, sino a la Escritura. Muy bien. Dicho esto, hermanos, esto nos ayuda a entender lo que verdaderamente honra y glorifica al Padre, la obediencia. Pero, hermanos, entendamos ¿qué significa eso de la obediencia? Porque pareciera un concepto, sí, fácil de entender, pero como que esquivo en el momento en que lo vamos a poner en obra. Hermanos, la obediencia no es otra cosa que el sometimiento de mi voluntad a la voluntad de quien está en autoridad. Y entiéndalo bien. ¿Por qué? Porque aquí se trata de dejar el orgullo para ser humilde. Estar en la disposición de que mi voluntad se someta a la voluntad de aquel que está en autoridad. Eso es obediencia, hermanos. Por tanto, aquel que diga que vaya a hacer una obediencia a regañadientes, no está sometiendo su voluntad.
Eso no es obediencia, hermanos. No es obediencia. Lo está haciendo a regañadientes, lo está haciendo porque le toca, lo está haciendo por el que dirán, lo está haciendo por cualquier otro mérito, mas no por la real de lo que es la obediencia. Humildemente someter su voluntad a aquel que está en autoridad sobre usted. En el caso de nuestro Señor, Él dice: he acabado la obra que tú me diste. He acabado la obra que el Padre me dio. Es decir, que el Hijo se sometió a la voluntad del Padre. ¿No es así? Ahora yo le pregunto, ¿cuál obra? Una pregunta más. ¿Cuándo recibió esa encomienda? Y otra más, ¿cómo la obedeció? Son preguntas importantes, hermanos. Y yo le pregunto adicionalmente, ¿cuál entonces fue el propósito de la encarnación del Hijo de Dios? Porque allí radica todo y nos va a ayudar a responder todas estas preguntas. ¿Cuál fue el propósito de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo? Una pregunta adicional. ¿Acaso Él vino a enseñar a los hombres a que sean buenas personas? ¿Sí? ¿Él vino a eso? ¿Él vino como un plan B? ¿Como el plan B de Dios para resolver la desgracia producida por Adán? No, nada de eso, hermanos. Esta pregunta de cuál es el propósito de la encarnación del Hijo de Dios, la podemos responder con el mismo versículo 4 que tenemos aquí en Juan 17. Nuestro Cristo vino a esta tierra para glorificar al Padre. Él vino a glorificar al Padre. Y la manera de glorificar al Padre, la manera de hacerlo es haciendo la voluntad del Padre. Sencillo. El Evangelio es claro y sencillo, hermanos. El mismo nombre de nuestro Señor Jesucristo, el mismo nombre que le fue dado al Señor, a la segunda persona de la Trinidad, ese nombre que es sobre todo nombre, nos ayuda a entender, o testifica más bien, cuál es la misión suya en la tierra. ¿Cuál es el nombre que se le dio a nuestro Señor, que es sobre todo nombre? Jesús. Jesús, que significa Salvador. Salvador. Y recuerde que el contexto es que Él vino a salvar a un pueblo que el Padre le dio desde la eternidad para redimirlo de sus pecados. Allí está la misión de Cristo en la tierra. Esa es la misión. ¿Cuál es la obra? Ya lo sabe. Él vino a salvar, a hacer la voluntad del Padre, a glorificar al Padre por medio de su obediencia. Ahora, desde la eternidad, el Dios Trino decretó. ¿Se acuerdan del decreto? Bueno, espero que sí. El Dios Trino decretó un plan de salvación, donde el Hijo voluntariamente se ofreció para salvar a esos pecadores de la ira de Dios, para salvar a esos pecadores del pecado en todas sus dimensiones, para salvar a esos pecadores de la muerte eterna, para salvar a esos pecadores del dominio de Satanás. Voluntariamente el Hijo se ofreció en el seno de la Trinidad para redimirnos a nosotros en el tiempo. Y esa misión fue cumplida cabalmente, sin omitirse absolutamente nada. Nada ha fallado, hermanos. Recuerden que el Señor ha dado por hecho que glorificó al Padre. Te he glorificado. Lo da por hecho. Y claro, aunque la cruz no había llegado, no piense que aquí hay un error o un exceso de confianza. No, aquí no hay error, aquí no hay mentira. Esto es muy común, este lenguaje es muy común en las Escrituras. Cuando un evento es tan seguro, pero tan seguro en el decreto de Dios, que se habla en pasado. Se habla en pasado, porque Dios lo decretó y así sucederá. Es más, la cruz, si usted lo piensa como ese hecho histórico, la cruz resultó ser el acto final de toda la obra de obediencia de nuestro Cristo, nuestro Salvador.
Antes de la cruz, bueno, entiéndalo así, la cruz fue el acto final de obediencia en esta tierra. Pero antes de la cruz, ¿qué hubo? Obediencia. Obediencia. El Señor, y la primera obediencia que uno puede encontrar dentro de esta obra de redención de parte de la segunda persona de la Trinidad es la encarnación. Es la encarnación. Él tomó cuerpo que el Padre le dio, vino a este mundo, obedeció. Pudo haber dicho, no, todavía no, más adelante, cuando ese temita de la cruz ya no exista en la historia de los hombres. Lo pudo haber dicho, pero no, Él obedeció en los términos del Padre, en el tiempo exacto, en el tiempo decretado, el Hijo se encarnó. Y de allí en adelante vemos la obediencia del Hijo. Él comenzó a enseñar. Ese fue su ministerio público, a hablar en las plazas, en las calles, en los lugares abiertos, en los lugares cerrados, en toda parte a donde Él iba. Él enseñaba una sola cosa: el evangelio del reino de Dios. Esa era su enseñanza. Y acompañado, claro, de sus enseñanzas, ¿qué hacía más el Señor? Hacía milagros, hacía señales, prodigios, cosas que eran extraordinarias, que lo que hacían era expresarle a los hombres que lo que Él estaba predicando era real, era consistente a lo que Dios Padre le había mandado hacer. Y hubo algo muy categórico en la vida de nuestro Señor Jesucristo respecto a su obediencia, y es que Él obedeció fielmente toda la ley de Dios. Toda la obedeció. Entonces, hermanos, mirar a la cruz, ¿sí? La cruz sería la culminación de toda la obediencia que ya había hecho el Señor Jesucristo. Así es que todo el ministerio del Señor Jesucristo estuvo enmarcado por una obediencia perfecta, no a medias, perfecta a la misión encomendada por el Padre. Así es que cada vez que usted encuentra al Señor Jesucristo en las bodas de Canaán, participando de una comida con un publicano, participando de una comida en la casa de un fariseo, estando en el monte, en el agua, en tantas partes, no crea que el Señor dijo, ¿sabe qué? Voy a hacer una pausita y me voy a ir de vacaciones con mis discípulos, me voy a ir a descansar porque me lo merezco. ¿No somos así? ¿Me lo merezco, Señor? ¿Necesito descansar? No, Él no descansó. En todos esos ambientes, Él cumplió con la misión que el Padre le había encomendado. Y esa obediencia es la exaltación del Padre. Cada vez que veía el Padre ver a su Hijo obedecer, su corazón se llenaba de gozo. ¿Sí? Se complacía en su Hijo. Para el Hijo, ¿sabe qué era lo más importante en su vida? Lo que era importante para el Padre. Eso es. Y eso es lo que debe marcar la base de la obediencia. Que lo más importante para mí sea la voluntad de mi autoridad, sea la voluntad de aquel que está en lo alto. Eso debe ser la base de la verdadera obediencia. Pero si eso no está en medio de nosotros, por más de que hagamos lo que se nos pide, eso no es contado por obediencia. No lo es. Ahora, lo que para el Hijo era importante es porque para el Padre era importante y viceversa. Y esto quedó registrado, hermanos, desde un inicio en las palabras tiernas de nuestro Salvador, aún siendo niño. ¿Se acuerdan ese episodio? El Señor a la edad de 12 años, ¿sí? Se pierde de sus papás, de María, de José, y estos dos locos buscando a ese muchacho, y fueron y lo encontraron en el templo. Y el Señor, a su corta edad, les hizo una pregunta a María y a José. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre
me es necesario estar. Él era consciente que había algo importante en su vida, aún de pequeño. Pero aún nuestros pequeños nos pueden decir, ¿no sabíais, Padre, que para mí es importante mi desarrollo de la personalidad? De hacer lo que yo quiera, del celular. ¿No sabéis, Padre, que mis negocios son más importantes que los tuyos? ¿Sí? Eso es lo de ahora. Pero este joven niño de 12 años, él puso al descubierto que lo importante eran los negocios del Padre. No hay cosa más importante. Ahora, llevémoslo a cada uno de nosotros. Ahora que usted confiesa con sus labios ser hijo de Dios, ¿usted podrá decir lo mismo? ¿Sí? ¿Podrá decir lo mismo? Los negocios de aquel a quien llama Padre son su prioridad. Y téngalo por seguro que eso es verdad. Eso es verdad y se cumple, ya sea para lo bueno o ya sea para lo malo. Recuerde cuando el Señor Jesucristo confrontó a los judíos incrédulos, Él les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué les dice eso? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso es así, eso se cumple. Ya sea para un lado o ya sea para el otro. Lo que es nuestra prioridad siempre va a ser cumplir la voluntad del que tenemos por autoridad. Pregunta, ¿quién es su padre? ¿Quién es su padre? Pues la respuesta está: en sus frutos los conoceréis. Conforme a vuestras obras, allí se demuestra quién es vuestro padre. ¿La carne? ¿El placer? ¿El deseo? ¿La felicidad en este mundo? Pues allí está diciendo quién es vuestro Padre. Hermanos, de esta manera, como cristianos, somos llamados a glorificar al Padre por medio de ¿qué? De la obediencia. Cuando obedecemos su voluntad, glorificamos al Padre. Hermanos, podemos quedar mudos en este mundo. Mudos. Y aún así darle más gloria de aquel que abre su boca, cantando, gritando, diciendo alabanzas, todas las que pudiera decir. Pero si es obediente, verdaderamente glorifica al Padre. Claro, una obediencia que no es parcializada, no es una obediencia que me conviene, ¿sí? Porque es que el pecado ha hecho tantas desgracias en nosotros que somos, ¿cómo se llama el mago? Copperfield, del escapismo. No, ese era otro. Houdini, ¿sí? Houdini, que él era el maestro del escapismo, ¿sí? Hay veces nosotros nos parecemos a un personaje como esos que sabemos la manera de cómo escapar de nuestras responsabilidades y aún diciendo, pero el Señor me permite esto. No, hermanos, no. El Señor está pidiendo obediencia, no parcializada, sino que perseveremos hasta el final siendo obedientes. ¿Por qué? Porque nuestra misión es glorificar a Dios. Sigamos el ejemplo de Jesucristo. Entonces, hermanos, dicho esto, y para seguir avanzando en nuestro texto, el Señor pasa a presentar las pruebas de que verdaderamente Él ha glorificado al Padre por medio de su obediencia cumplida perfectamente. Él pasa a pedir ser glorificado nuevamente. Entonces ya tiene las pruebas, dice, yo te he glorificado en la tierra y ahora viene con la petición, glorifícame a mí. Y digo, hermanos, que es nuevamente que el Hijo está pidiendo ser glorificado, porque ya lo habíamos visto en el versículo 1, ¿verdad? El verso 1, mire cómo comienza. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Ya había pedido ser glorificado y ahora lo hace en el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Pero, hermanos, también es nueva la petición. ¿Por qué? Porque la petición del versículo 1 está relacionada con su obra en la tierra, ¿sí? Glorifícame por la obra que hice en la tierra, ¿sí? Ahora, el verso 5 apunta a una gloria
que Él tuvo antes de las cosas creadas. Es decir, cuando aún la segunda persona de la Trinidad no había hecho obra alguna. Y ya tenía gloria por ser Dios. Ahora pues, dice el verso 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Esto qué es? Esta es la petición del Hijo por restauración de su gloria eterna. Este es el segundo punto del sermón. La petición del Hijo por la restauración de su gloria eterna. Hermanos, esta petición inicia con la expresión ahora pues. Esto es importante. A mí me fascina centrarme en estas palabras que sirven de puente. Ese ahora pues marca una consecuencia directa de la obra cumplida en la tierra. Es decir, he cumplido, te he glorificado, he hecho tu voluntad, he sido obediente completamente a lo que tú has mandado. Ahora pues, viene con esa petición, glorifícame con la gloria que tuve. En el plan eterno de Dios, aún queda, hermanos, un paso glorioso por consumar. Un paso glorioso por consumar. Después del tiempo de sufrimiento y de humillación, que en sí mismo, como les digo, glorificó al Padre, ¿sí? Su estado de humillación del Hijo glorificó al Padre y trajo gloria al Hijo. También, hermanos, debemos entender que en el beneplácito del Padre, la obra consumada exige una exaltación. Cuando la obra es consumada, esto exige una exaltación. No se trata, hermanos, de recibir algo nuevo en esencia. No es una nueva gloria, sino de una gloria que, aunque es propia desde la eternidad, fue velada durante la encarnación. Ahora, tras haber cumplido el Señor perfectamente la obediencia encomendada, ahora nuestro Señor reclama nuevamente la gloria que le pertenece por derecho propio, por derecho divino. Hermanos, el Señor no siempre, o más bien, el Señor no pide simplemente volver al cielo. Eso no es. Aunque usted lo lea, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. No es una simple petición de volver al cielo. No es simplemente una petición de querer recuperar la comunión con el Padre. Pues aún, hermanos, entiéndalo, en el estado de humillación, es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo pisó esta tierra, aún en ese estado, el Señor Jesucristo estaba en perfecta comunión con el Padre. Por tanto, la expresión Padre, glorifícame al lado tuyo, hermanos, es un clamor por volver a gozar sin velos, sin limitaciones, de esa gloria íntima con Dios, esa comunión única en el seno de la Trinidad, esa comunión que Juan ya había revelado en este evangelio, cuando dijo en el primer versículo de este evangelio, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Esto es lo que está pidiendo el Señor Jesucristo. Se trata de el regreso a ese estado donde la humillación no tiene cabida, donde ya no hay sufrimiento, donde no hay cruz, donde no hay vituperio, donde el siervo sufriente, habiendo pasado por la cruz, ahora es entronizado en majestad, tal como lo describe Hendriksen, sin mezcla de sufrimiento. Eso es lo que está pidiendo el Hijo. Ya cumplí, Padre. Ahora quiero estar de donde vine. En la tierra, hermanos, esa gloria fue deliberadamente oculta.
Piense, por ejemplo, en las palabras del profeta Isaías. El profeta Isaías lo anticipó en el capítulo 53, versículo 2, cuando dice, Isaías 53, 2, subirá, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, en su estado de humillación, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Este es nuestro Cristo en su estado de humillación. Un renuevo que sale, una raíz, una pequeña raíz en tierra seca, árida. No hay parecer en él ni hermosura. Y mire cómo lo dice ahora Isaías. Le veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. ¿Quién deseaba al Señor Jesucristo? Nadie. Para el mundo, nuestro Señor fue un hombre común y corriente. Por eso no se deje llevar por esas idolatrías, porque es idolatría, de esas imágenes, de ese Cristo bonito, de ojos claros, alto, superior a todos. No era atractivo. El mundo vio a un hombre común. Era un nazareno sin prestigio. Hermanos, la majestad y el esplendor divinos quedaron velados en la encarnación. No recibió la honra debida al Rey de Reyes. Pero ahora el mismo Señor de Señores pide la gloria que implica que toda rodilla se doble delante de Él y que toda lengua confiese que Él es el Señor. Eso está pidiendo nuestro Cristo, su lugar correspondiente delante de toda la creación, que todos digan, eres Señor. Amén. Hermanos, no es el regreso del humilde hijo del carpintero, sino la restitución del Rey en su trono eterno. Esta verdad, hermanos, nos debe llamar a nosotros como creyentes a una sola cosa: a vivir para la gloria de Cristo. ¿Cuándo? Hoy, inmediatamente hoy, reconociéndolo no solo como el Salvador humilde, sino que debemos reconocerlo como el Rey glorioso que merece adoración, que merece obediencia absoluta. Y para quien aún no ha creído en Cristo, es una advertencia solemne, advertencia. El Cristo que fue despreciado, escuche, volverá en gloria, y no como siervo sufriente, sino que vendrá como juez y soberano. Por eso es una advertencia, hermanos. Hoy es el tiempo de doblar rodilla voluntariamente. Escúchelo bien, es tiempo de doblar nuestras rodillas voluntariamente antes de que ese reconocimiento sea forzado por su majestad irresistible, porque se cumplirá, toda rodilla se doblará, pero muchos no lo harán voluntariamente, sino como lo hace un rey, arrodíllalo delante de mi presencia. Esto nos lleva, hermanos, a hacer hincapié en que esta gloria no es nueva, hermanos. La gloria que está pidiendo el Señor Jesucristo no es nueva, sino que se trata de la gloria del Hijo antes de la fundación del mundo. Así es como lo dice la segunda parte del versículo 5. Lo leo todo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. La segunda parte dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Eso qué es? La gloria del Hijo antes de la fundación del mundo. Hermanos, estas palabras son una declaración explícita
de un par de doctrinas importantísimas. Una, la preexistencia de Cristo. Preexistencia de Cristo. Allí lo tiene, en un solo texto. La doctrina de la preexistencia de Cristo. Así es que esa idea burda, loca, herética, de que Cristo solamente fue cuando Él nació en Belén, deséchelo. Él siempre ha existido. Y en segundo lugar, hay otra doctrina que nos habla, esta segunda parte del versículo 5. La Trinidad. La Trinidad. Aquí encontramos la distinción entre las personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo. Es innegable, hermanos, es innegable. Jesús está hablando, volviendo a nuestro tema, Jesús está hablando de la gloria que Él compartía con el Padre. ¿Cuándo? Allá en la eternidad. Y que ahora Él pide que se le restituya. Este es un misterio, hermanos. Realmente es un misterio que sobrepasa nuestra comprensión. No podemos pasar por esta cabeza tan pequeña. Eso toca realidades que van más allá del tiempo. Toca realidades que van más allá del espacio. No lo comprendemos. Sin embargo, hermanos, hay algo que sí podemos afirmar con certeza. Lo que pertenece, escuche bien a esto, lo que pertenece a la eternidad, ¿qué significa? Que siempre ha sido y siempre será. Entonces, así es nuestro Cristo, así es su gloria eterna. Él es eterno, su gloria es eterna. Claro, aunque en el tiempo de la encarnación, en el estado de humillación, esa gloria fue velada, un velo alrededor de esa gloria. Pero aún así no quedó oculta del todo, si usted lo piensa bien. Hubo momentos en la historia de nuestro Cristo en esta tierra, en su estado de humillación, hubo momentos en que la gloria de Cristo resplandeció con fuerza en la tierra. Piense. Cuando calmó la tempestad con una sola palabra: calla, enmudece. ¿Quién es este que hasta las olas le obedecen? Otra expresión de su gloria cuando resucitó a Lázaro: Lázaro, levántate y ven fuera. Y ese hombre que llevaba 4 días de muerto salió como si nada. O cuando el Señor Jesucristo demostró autoridad sobre los demonios, repetidas veces, ¿verdad? Echó a los demonios. De manera, hermanos, de manera que los hombres no quedaron sin testimonio de la grandeza del Señor Jesucristo. Ellos fueron expuestos a la gloria eterna del Hijo de Dios. Pensemos en esto. Si por un momento nosotros ignoráramos, o más bien, imagináramos que nunca hubiera habido creación. Eso ya es extraño de por sí. Pero piénsalo por un momento, que no hubiera habido creación, que no existieran ni los ángeles, ni los hombres, que son seres morales, que no existieran para rendir culto al Creador, que no existieran ellos para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Aún así, que no existiera creación, Dios seguiría siendo glorioso en sí mismo. La gloria, hermanos, la gloria de la que habla Cristo no depende de las criaturas, sino que es la gloria eterna. Es esa gloria compartida en el seno de la Trinidad. ¿Y sabe qué es lo asombroso? Lo asombroso es que en esta petición hay una novedad. Sí, hay una novedad. Él está pidiendo ser glorificado con la gloria que tuvo, pero hay una novedad. ¿Sabe cuál es? ¿Sí o no? ¿Cuál es la novedad de esa gloria? Bueno, la gloria, esa gloria que está pidiendo, debe ser ahora, Él pide que
se revista su humanidad también. Recuerde, antes de la creación no estaba encarnado, ahora está encarnado. Y Él ahora está a la diestra del Padre encarnado. Y es glorificado, ahora, eso es lo nuevo, en su humanidad también. En su humanidad. El Hijo Eterno, que nunca dejó de ser Dios, sería glorificado plenamente también como hombre. Como hombre. ¿Recuerdan aquella ocasión en la que las Escrituras nos relatan un hecho extraordinario en la cima de un monte? Cuando 3 de sus discípulos fueron testigos de lo imposible. Me refiero a la transfiguración. Allí, por un instante, el velo de la encarnación descubrió y dejó ver la gloria del Dios y hombre. La dejó ver anticipadamente. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 17, versículo 2, que allá en ese monte de nombre Tabor, el rostro de nuestro Señor, su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y como si esto fuera poco, se escuchó la voz del Padre desde la nube que declaraba: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Hermanos, fue una escena que dejó en claro a aquellos hombres que Jesús no era simplemente un rabino extraordinario, sino que se trataba del Hijo eterno de Dios, del Eterno hecho carne. Y al verle, ¿qué ocurrió? ¿Qué pudo haber ocurrido en el corazón de esos hombres? Le glorificaron. Le glorificaron porque, o más bien, no porque pudieran añadirle algo a la gloria del Hijo, sino porque reconocieron lo que Él es en sí mismo. Dios. Hermanos, eso mismo le ocurrió. O más bien, eso mismo es lo que está pidiendo nuestro Cristo aquí en Juan 17. Que al haber cumplido la obra del Padre, Él quiere ser glorificado nuevamente a su diestra. Sería la experiencia de la gloria libre de todo sufrimiento, donde la cruz, ¿dónde quedaría? La cruz quedaría atrás en la historia, sí, como un testimonio eterno, claro. Pero nuestro Cristo resucitado, aún con las marcas de la redención en sus manos, en sus pies y en su costado, es ahora el Cristo glorioso. Su rostro es como el sol, y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. ¿Símbolo de qué? De poder, de su palabra que juzga y vence a todos sus enemigos. Así es que, hermanos, la gloria que está reclamando nuestro Señor Jesucristo está dejando atrás ese tiempo de lágrimas, ese tiempo de hambre, de cansancio, de dolor que Él sufrió en este mundo. Está dejando atrás todo eso, ¿para qué? Para retomar la plenitud del poder infinito. Sus ojos, como llama de fuego, penetran los corazones y nada puede ocultarse de Él. Este mismo Juan, que escribió el Evangelio, ya anciano y exiliado en la isla de Patmos, tuvo una visión de esa gloria exaltada. Y me refiero al libro de Apocalipsis. Quiero que me acompañe por un momento a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Hago lectura de los versos 12 al 16. Apocalipsis 1,
12 al 16. Dice: y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Mírenlo allí. Juan está viendo a alguien, es como mi Cristo, el que caminó conmigo, semejante al Hijo del Hombre, pero vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta es la visión del Cristo glorificado. Así es que, hermanos, aquí en Apocalipsis, Juan describe cómo él contempló al Cristo glorificado, el Alfa y la Omega, el viviente que estuvo muerto y que ahora vive por los siglos de los siglos. Y esa visión, hermanos, no fue otra cosa que la confirmación de lo que nuestro Señor Jesucristo pidió al Padre en aquella vez, en Juan 17, en esa oración: la restitución de la gloria que le pertenece desde la eternidad. ¿Y qué puede ocurrir esto en el corazón de un creyente? Sigo allí leyendo en los versículos 17 y 18 de Apocalipsis 1. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, concluyo con esto. La oración de nuestro Cristo, en estos par de versículos, como les decía, está uniendo la historia con la eternidad. En su vida terrenal glorificó al Padre con obediencia perfecta, y ahora pide el ser restaurado a la gloria que compartía con Él antes de la creación. ¿Esto qué nos recuerda, hermanos? Esto nos recuerda que nuestra salvación no descansa en méritos humanos, sino descansa en un mediador que obedeció en todo y que es verdadero Dios, Dios eterno. Por eso, hermanos, el llamado para nosotros es claro, es vivir para la gloria del Padre. Hermanos, no se trata de cantar, no se trata de hablar de su gloria mientras nuestras obras lleguen a decir lo contrario. Más bien se trata de mostrar con fidelidad que pertenecemos a aquel que nos salvó. Y en esta obediencia tenemos seguridad. ¿Por qué? Porque en Cristo no solo se nos concede perdón, sino también una promesa eterna de participar de su gloria con Él. Eso es lo que esperamos nosotros, ser glorificados como Él fue glorificado. ¿Usted pudiera aplicar un texto como este? Creo que sí. Todo creyente, entiéndalo, todo creyente dará cuentas a Dios de cómo ha administrado su tiempo, sus dones, su familia, su trabajo, su servicio.
todos daremos cuenta a Dios. Por eso es que no basta con confesar a Cristo con los labios. Se requiere que nuestras obras demuestren que verdaderamente nuestra vida glorifica al Padre. Hermanos, la confesión sin obediencia es pura hipocresía. Todo el que me dice Señor, Señor, que dijo nuestro Cristo, no entrará al reino de los cielos si no hace la voluntad del Padre. Muchas veces, hermanos, nosotros oramos por bendición, ¿verdad? Por estar en la presencia de Dios. Oramos porque la corona de gloria sea puesta en nuestra cabeza. Pero hermanos, olvidamos que quien no es fiel en la tierra no puede pretender gozar de la gloria del cielo. Por tanto, hermanos, la petición de gloria es legítima, sí. Pero la petición de gloria solo es legítima si nuestra vida hoy da testimonio de obediencia. Resulta vano cantar, Señor, a ti sea la gloria, y luego vivir de una manera que el mundo ve en nosotros deshonestidad, orgullo, pecado oculto, etc. Eso es ser incoherente. Y esa incoherencia lo que revela es ignorancia espiritual, engaño propio. Y muchos viven así, engañados. Santiago nos decía en su carta: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, como iglesia, la iglesia no debe buscar gloria terrenal. No debe estar en nuestro corazón buscar gloria terrenal. No debemos buscar el reconocimiento de los hombres, sino debemos esforzarnos en reflejar el carácter de Cristo en medio de su humillación. Y sí que nos dejó ejemplo. Es allí, hermanos, donde se ve si realmente deseamos compartir la gloria futura del Señor. Escribió el apóstol Pablo a los romanos: y si hijos, entonces a nosotros, que decimos ser hijos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, que cada creyente debe entender esto. Tiene una obra encomendada por hacer. Tiene que hacer. Tiene que predicar el evangelio. Tiene que discipular. Tiene que amar a la iglesia. Sí, hermano. Tiene que usted amar a su iglesia local. Esa es su misión. A eso lo mandó el Señor. A vivir en santidad. Por tanto, no podemos predicar un Cristo que no se ha hecho vivo en medio de nosotros. No podemos desperdiciar nuestra vida en cosas secundarias. Debemos aspirar, hermanos, a llegar al fin de nuestros días, tal como lo dijo el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Que esta sea nuestra meta. Y estas palabras de Pablo que están en 2 Timoteo 4:7 lo podemos resolver en una sola palabra: obediencia. Obediencia, que se traduce en gloria a Dios, verdadera gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar.